Les habla Luna Sofía Sumalave Vega del grado 11B. Les vengo a presentar el plan de mejoramiento del tercer periodo de habilidades para la vida. Primero les voy a definir qué es un sentimiento y qué es una emoción. Un sentimiento se define como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia alguien o algo, ya sea una persona, un animal, un objeto o una situación. Una emoción se entiende por el conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. ¿Cuáles son las emociones básicas? Podemos afirmar que hay 4 emociones básicas, que es la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Primero les voy a hablar sobre la ira. La ira es una emoción que hace referencia a la furia y la violencia. En general se encuentra íntimamente ligada con la frustración. Es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Como por ejemplo, una persona con ira puede hasta tirar algo al suelo, como su celular, algo que tenga en la mano. La tristeza es una emoción ante una pérdida o situación negativa, por la que nos vemos superados. Es un sentimiento de dolor producido por un suceso negativo que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Un ejemplo de tristeza puede ser la pérdida de una persona o un objeto valioso. El miedo. El miedo es una emoción que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de peligro. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, como por ejemplo un fantasma o un riesgo real. La alegría es una emoción agradable o positiva que a todos les gustaría mantener siempre, como por ejemplo cuando a alguien le pasa algo muy bueno, hace saber que está alegre con solo su sonrisa. También es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa, como les decía anteriormente. Cerebralmente, ¿dónde se producen las emociones? Las emociones humanas se originan en el llamado sistema límbico, un conjunto de estructuras importantes que incluyen el hipocampo y la amígdala, entre otras. El sistema límbico es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo. El hipocampo es una estructura del cerebro embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. Es una parte importante del sistema límbico, regula el estímulo, emoción, aprendiendo y de la memoria. Las amígdalas son parte del sistema linfático, elimina infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. ¿Cómo funciona el cerebro de los adolescentes?
El cerebro adolescente es una incógnita para muchos padres. Esta etapa de edad supone un momento de desconcierto, incapaces de saber qué es lo que quieren, ya que los adolescentes en muchas ocasiones tampoco se muestran accesibles al consejo cuando proviene de sus progenitores, algo que puede derivar en tensiones probablemente innecesarias, discusiones familiares y problemas sin sentido. En la adolescencia se produce un desequilibrio entre la activación emocional y el análisis racional, primando lo emocional, y así encontramos una explicación a esas conductas a veces poco racionales o porque los adolescentes pueden no atender razones. La adolescencia siempre ha sido una etapa de la vida compleja, un momento en el que nosotros creemos y nos sentimos adultos, pero en realidad estamos mucho en serlos. Muchísimas gracias por la atención.